Durante la Edad Media, Europa temía a una bestia que destruía propiedades y mataba niños, pero también era su principal fuente de carne, el cerdo. Así que hoy prepararé una receta del siglo XIV para lomo de cerdo mientras les cuento sobre los crímenes y juicios de los cerdos en la Edad Media. En los libros de cocina medievales, el cerdo es una de las carnes más comunes. En carne fresca, tocino, cerdos salados, salchichas, jamón o manteca. A diferencia del delfín, el pavo real o el puerco espín, el cerdo era una carne accesible para la mayoría, al menos parte del año. Pero mientras que un campesino podría conseguir una simple tarta de cerdo o una rebanada de tocino, la receta de hoy, que incluye muchas especias, solo habría estado disponible para los ricos, ya que fue escrita en el libro de recetas de Curry, compilado por los principales cocineros del rey Ricardo II en 1390. Cormarí: mezcla cilantro, alcarabea, pimienta y ajo molidos en vino tinto. Mezcla todo y añade sal. Toma lomos de cerdo crudos y quítales la piel, pínchalos bien con un cuchillo y colócalos en la salsa. Asa de eso lo que quieras y guarda lo que caiga de ahí durante el asado y hiérvelo en una ollita con buen caldo y sírvelo junto con el asado enseguida. Es un platillo sencillo de lomo de cerdo marinado y asado, pero lo especial en la época medieval era la mezcla de especias como cilantro, comino del sur de Europa y pimienta negra de la India. Estos sabores pueden parecer suaves hoy, pero para un campesino del siglo XIV habrían sido extraordinarios. Para impresionar a cualquier campesino medieval que quiera un bocado, necesitas de 1,5 kg a 2 kilos de lomo de cerdo, una cucharada de cilantro, 2 cucharaditas de alcarabea, una de pimienta negra, una de sal, 3 dientes de ajo, una botella de vino tinto, usé un Burdeos ligero, y una taza o 235 mililitros de caldo de res. En cuanto a nuestro medieval cormier o cormier, dependiendo de cómo quieras pronunciarlo, requiere un poco más de trabajo. Así que empecemos con la marinada. Asegúrate de que todas tus especias estén bien molidas y luego mézclalas en un tazón. El cilantro, el comino, la pimienta y la sal, y agrega el ajo, ya sea picado o machacado. Luego bate todo eso junto y comienza a agregar el vino. Y empieza solo con un par de tazas de vino. Puede que no necesites toda la botella y no quieres desperdiciar ese vino si no lo necesitas, porque puedes tomártelo solo. Y puedes poner la marinada ya sea en una bolsa o en un recipiente, y así tendrás una mejor idea de exactamente cuánto necesitas. Sobre la carne de cerdo, la receta indica picarla bien con cuchillo. Esto no es algo común en los métodos de cocina actuales, pero permitirá que la marinada penetre un poco más profundo. Coloca la carne de cerdo en el recipiente y cúbrela con la marinada. Añade más vino si es necesario. También puedes voltear la carne de cerdo de vez en cuando para asegurarte de que se marine completamente por todos lados, o si usas una bolsa, en realidad va a ser mucho más fácil. Déjala marinar mínimo 2 horas, idealmente toda la noche en el refrigerador. Al día siguiente puedes sacarla de la marinada y secarla con una toalla de papel, y luego ya es momento de cocinar la carne de cerdo. Idealmente vas a poner esto en un asador sobre o junto a una llama abierta, pero mi objetivo con este canal siempre es hacer recetas que puedas recrear en tu cocina, y supongo que la mayoría de la gente no tiene una fogata en su cocina. Está genial si tú sí tienes, pero la mayoría no, así que vamos a emular esa llama abierta que va a crear un poco de costra. Primero sellando la carne de cerdo. Pon una sartén grande a fuego alto con un poco de aceite y coloca la carne de cerdo con la grasa hacia abajo. Cocina 2 o 3 minutos, voltéala y dórala por todos los lados y extremos hasta que forme costra. Si se quema un poco, no importa. Luego retírala de la sartén y colócala en la bandeja para hornear con o sin rejilla. De hecho, incluso podrías usar la misma sartén en la que la sellaste y luego verter un poco más de la marinada por encima. Después métela al horno a 375 grados Fahrenheit o 190 grados Celsius durante 40 a 60 minutos. El tiempo que necesita para cocinarse realmente va a depender del tamaño del trozo de cerdo. Son aproximadamente 15 a 17 minutos por libra, pero realmente puede variar. La mejor forma de saber si está listo es insertar un termómetro en el centro del cerdo y buscar que marque unos 140 grados Fahrenheit o un poco más. Seguirá cocinándose tras sacarlo del horno porque debe alcanzar unos 145 grados Fahrenheit. Si se empieza a quemar arriba, ponle papel aluminio encima.
Una vez que esté a la temperatura, sácalo y déjalo reposar de 10 a 15 minutos antes de cortarlo. Y mientras reposa, toma los jugos de la charola y ponlos en una cacerola junto con la taza de caldo de res. Después pon esto a fuego bajo para que hierva suavemente. No será una salsa, sino un jugo como el de un French dip. Mientras la carne reposa y el jugo se calienta, recuerda que puedes suscribirte al boletín de Tasting History en tastinghistory.com, donde te mostraré el lado oscuro del cerdo medieval. Así que antes de entrar en la amenaza que representaban los cerdos en la Edad Media, quería recomendarte un libro maravilloso llamado El cerdo medieval de Dolly Jorgensen. Es una exploración profunda y espléndida de un tema específico. Me encantan esos libros y está escrito de forma muy entretenida. Pondré un enlace en la descripción. Hoy en día, al pensar en cerdos, solemos imaginarlos lindos, gorditos, suaves y rosados como Babe. Eso es un desarrollo reciente, surgido en los siglos XVII o XVII-XVIII. Antes, en Europa, la mayoría de los cerdos domesticados eran similares a los salvajes. No eran tan gordos, tenían cerdas, hocicos largos y colmillos temibles. ¿Te imaginas si Porky Pig hubiera sido animado basado en esa descripción? No sería tierno, pero me gustaría ver eso si alguien sabe dibujar a Porky Pig. Basado en eso sería interesante de ver. De todos modos, si estas bestias eran tan poco atractivas, ¿por qué eran tan populares? Bueno, es porque eran una gran fuente de carne. Tanto dentro como fuera de las ciudades, mucha gente tenía al menos un cerdo porque, a diferencia de una vaca, no ocupan mucho espacio, son fecundos, lo que significa que tienen muchas crías, y lo más importante, comen absolutamente cualquier cosa. Una familia podía alimentar a su cerdo con sus sobras, los restos de hacer cerveza, pescado viejo, productos lácteos en mal estado o prácticamente cualquier maleza que creciera en los bosques cercanos. Luego, en octubre y noviembre podían engordarlos con las bellotas que caían de los árboles y que los humanos no comían. Muchas veces debías pedir permiso para que tu cerdo comiera bellotas de árboles ajenos. Se llamaba el rito del panaje y entonces simplemente le pagabas a esa persona, usualmente con tocino del cerdo ya engordado. Varias imágenes medievales muestran a porqueros tirando bellotas de los árboles para alimentar a sus cerdos. Realmente el animal de granja perfecto, excepto que no, porque muchas personas medievales sentían que los cerdos solo eran buenos una vez que estaban preparados para la mesa. De ahí el poema francés del siglo XIV que repite, un cerdo no hace ningún bien en vida. ¿Por qué, si estos animales aportaban tanto, también eran despreciados? Bueno, primero que nada apestan. Especialmente en pueblos y ciudades, criar cerdos era una fuente constante de malos olores, y cualquier animal que come mucho también produce mucho estiércol, y contrario a la idea de que a la gente medieval no le importaba que todo apestara, sí les importaba, y de hecho el olor era un gran problema porque tenían narices igual que nosotros hoy en día, pero también creían que el olor transmitía enfermedades. Así que en toda Europa había leyes sobre cómo tenías que limpiar después de tus cerdos. Normalmente si tenías un chiquero tenías que mantenerlo de tal manera que el vecindario no estuviera expuesto a malos olores o aire fétido. Esto solía implicar ubicarse detrás de tu casa, lejos del camino y de zanjas de drenaje que pudieran llevar agua. En Norwich, Inglaterra, en el siglo XIV, los sábados por la tarde, la gente del pueblo limpiaba sus chiqueros. Muchos otros lugares establecieron reglas de que solo podías transportar estiércol por la noche, cuando había menos gente en la calle, para olerlo. Otras leyes dictaban dónde y cuándo podías escaldar a tu cerdo. Ese es un proceso para quitar todas las cerdas después de que han sido sacrificados, porque supuestamente el proceso realmente apesta. En Coventry, en el siglo XV, se ordenó que todo carnicero escaldara su cerdo en la casa común de escaldado o pagara una multa de 20 chelines. En Londres el castigo podía ser muy severo. En 1365, después de romper algunas de estas reglas, Guillermo Baldwin Tanner firmó una fianza de 100 libras con la comunidad para no criar cerdos en la ciudad en el futuro. También pagó una multa de 20 chelines y se le dio una semana para sacar sus cerdos de la ciudad. En varias ciudades había leyes sobre cuántos cerdos podías tener. Por ejemplo, en Ulm podías tener 24 y en Bratislava solo 2, a menos que fueras carnicero, entonces solo 4.
En ciudades como Coventry en 1423 los cerdos estaban totalmente prohibidos. Ahora bien, las prohibiciones totales eran raras porque mucha gente dependía de los cerdos para alimentarse, pero sí ocurrían. Una de las prohibiciones de cerdos más grandes tuvo lugar en 1489, cuando el duque de Bedford ordenó que toda la ciudad de Dublín debía eliminar todos los cerdos y pocilgas porque infectaban el aire y producían mortalidad, fiebres y pestilencia en toda la ciudad. Muchos ciudadanos y visitantes murieron en Dublín. Ahora sabemos que no fueron los cerdos, sino un brote de peste, aunque entonces creían que el olor transmitía la peste y otras enfermedades, por eso no había cerdos en Dublín. Además de su olor, los cerdos también eran vistos con razón como animales de destrucción, porque con sus hocicos y colmillos estaban hechos esencialmente para escarbar en la tierra. En 1354, los cerdos de Norwich fueron acusados de destruir casas, arruinar jardines y otros daños cuando los enterrados eran exhumados. Es decir, los cerdos entraban a los cementerios y desenterraban cadáveres frescos para comérselos, y esto era un gran problema en muchos lugares. Por eso, existían muchas leyes sobre dónde podían estar los cerdos en las ciudades en cualquier momento. Y normalmente debían permanecer encerrados, a menos que fueran escoltados dentro o fuera de la ciudad por un porquero para alimentarse. Incluso en algunos lugares se requería que los cerdos usaran un aro en la nariz. No era un intento de rebelarse contra sus padres, sino porque el aro les impedía escarbar en la tierra. Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos para evitar que los cerdos deambularan por las calles, esto sucedía con bastante frecuencia y causaban estragos. En Londres, el rey Eduardo II envió un escrito al alcalde y a los alguaciles, ordenándoles que se aseguraran de que el pavimento de la ciudad fuera reparado, las calles limpiadas y libres de cerdos vagabundos. La regla general en Londres era que si encontrabas un cerdo deambulando por las calles, podías matarlo, y luego el dueño de dicho cerdo tenía que pagarte 4 peniques. Y en Colchester, en 1488, se decretó que ninguna persona, sin importar su condición o rango, ya fuera burgués o forastero, debía atreverse a tener berracos, cerdas o cualquier otro tipo de cerdo deambulando o escarbando en las calles comunes del mencionado burgo, bajo pena de confiscación del animal. Tu cerdo errante sería llevado al ayuntamiento y subastado, y las ganancias se dividirían a la mitad entre la persona que encontró el cerdo y el rey de Inglaterra. Así que básicamente atrapar cerdos podía convertirse en un trabajo de tiempo completo. Solo asegúrate de que esos cerdos no lleven una campana puesta. En 1131, el príncipe francés Felipe murió porque su caballo chocó con un cerdo en la ciudad. Por ello se prohibió mantener cerdos en las calles. Sin embargo, los monjes de San Antonio protestaron y obtuvieron el privilegio exclusivo de tener los suyos, siempre que cada cerdo llevara una campana al cuello. Después, cuando los monjes de San Antonio fundaron hospitales en ciudades desde Austria hasta Inglaterra, la regla se mantuvo y durante siglos a los cerdos campanilleros de San Antonio se les permitió deambular por las ciudades a su antojo. Pero sospecho que, siendo cerdos del hospital, no tenían inclinación a causar caos y casi no eran culpables del crimen tan atroz del que tantos cerdos medievales eran capaces: el asesinato. Según la investigación del forense en Oxford, el domingo 7 de mayo de 1392, sucedió que el domingo después de la fiesta de San Juan, Inés, hija de Pedro Peroni, fue asesinada por una cerda en la parroquia de San Gil. La cerda se comió la cabeza de la mencionada Inés hasta la nariz y así murió, y la cerda fue arrestada. Me recuerda a la perturbadora escena de la película Hannibal. Aunque es una buena película, de todos modos, esto lamentablemente era algo bastante común. No ocurría todos los días, pero sucedía lo suficiente como para que en muchos lugares los cerdos domesticados causaran más muertes que los animales salvajes, incluido el jabalí, y a menudo las víctimas eran niños. En los cuentos de Canterbury de Chaucer, él escribe que la cerda devoró al niño justo en la cuna, y cuando escucho sobre esto, siempre recuerdo el episodio de Los Simpson con Troy McClure, donde habla de una vaca, no de un cerdo, y dice: No te mates, Jimmy. Si una vaca pudiera, te comería a ti y a todos tus seres queridos. Ahora, con todas estas muertes a manos, o mejor dicho, hocicos de cerdos, surge una pregunta que fue planteada y respondida en el siglo XV por un jurista francés.
Si un animal comete un crimen, como los cerdos que a veces devoran niños, ¿debería ser sacrificado? Yo digo que sí. Y en Francia y en muchas partes de Europa, pero sobre todo en Francia, esto significaba que el cerdo debía ser juzgado. Los documentos medievales narran repetidos juicios de cerdos que solían acabar en su ahorcamiento. Uno de los más interesantes es de 1403. Una factura de un alguacil por los gastos del encarcelamiento y ejecución de una cerda infanticida. Esto incluía el costo de su encarcelamiento. Artículo para el maestro de obras mayores que vino de París a Mouillon para realizar dicha ejecución, por el carruaje para llevarla ante la justicia, por las cuerdas para atarla y arrastrarla, por los guantes. Todo centavo por aquí. Uno de los casos mejor documentados tuvo lugar después de un incidente, el 5 de septiembre de 1379. Dos manadas de cerdos, una del pueblo y otra de un priorato local, se alimentaban juntas en las afueras. Por alguna razón, uno de los lechones chilló y 3 cerdas de la manada se alteraron, embistieron al hijo del porquero, lo derribaron y le causaron heridas que luego provocaron su muerte. Las 3 cerdas fueron juzgadas y condenadas a la horca por el crimen. Ambas manadas acudieron rápidamente a la escena y por sus gritos y acciones agresivas mostraron que aprobaban el ataque y estaban listas o ansiosas por ser partícipes. Fueron arrestadas como cómplices y sentenciadas por el tribunal a sufrir la misma pena. El prior estaba tan angustiado por la posible pérdida de toda su manada de cerdos que le pidió a Felipe el Atrevido, duque de Borgoña, que perdonara a la mayoría de los cerdos. Dijo que solo las 3 cerdas y un cerdo que representarían al resto de la manada deberían ser condenados a muerte, y Felipe el duque estuvo de acuerdo y envió una carta que, de hecho, aún se conserva. Dice: nosotros, inclinándonos a su petición, hemos concedido y consentido por gracia especial, y por la presente concedemos y consentimos que, al hacer justicia y ejecutar a las mencionadas 3 cerdas y uno de los cerdos del mencionado prior, el resto de los mencionados cerdos sea liberado. Ahora, me gustaría decir que estos juicios eran sucesos raros, pero no lo eran. De hecho, hay cientos de registros que documentan estos juicios desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII e incluso algunos a mediados del siglo XIX. Supongo que fue solo hasta entonces que toda Europa pudo estar de acuerdo en que los animales no debían ser responsables de sus crímenes y que si alguien debía ser responsable, debían ser sus dueños. Pero afortunadamente, incluso con todos estos cerdos amenazantes, eso no detuvo a la gente de criarlos porque eran una fuente maravillosa de sustento para muchísimas personas. Por eso hay tantos registros de cerdos siendo consumidos, tanto en el registro arqueológico como en el escrito, incluyendo recetas como esta para Cormagli. Así que una vez que el cerdo haya reposado durante unos 15 minutos, adelante, córtalo y sírvelo junto con el jugo. Y aquí tenemos un platillo de cerdo llamado cormari de las cocinas del rey Ricardo II. Tiene una corteza maravillosa por fuera. Me tocó la orilla, que siempre es mi parte favorita, así que aquí vamos. Lo voy a mojar un poco en ese jugo. Delicioso. La carne en sí está maravillosamente tierna y jugosa, bien cocida. El sabor del marinado es suave, muy sutil. Definitivamente está ahí, pero es sutil. Creo que si hicieras piezas más pequeñas y las marinaras, obtendrías más sabor. ¿Sabes? Penetraría completamente porque es un sabor realmente bueno. Obtienes el ajo, obtienes mucho el comino y puedes ajustar las cantidades de las diferentes especias para que sea como tú quieras. Me gusta el comino y eso es algo que normalmente no encuentras en una receta moderna de cerdo, al menos en las que yo he probado, así que es un sabor interesante y agradable. En la Edad Media, el comino no era tan popular como lo sería después. Ya para la época Tudor, el comino se usaba en muchas cosas, especialmente en postres, pero aquí no es tan común. Todavía usaban mucho más canela, nuez moscada y cosas así en sus carnes, así que esto es interesante por esa razón. El jugo está bastante bueno. De hecho, hay mucho sabor ahí, obviamente porque es solo el caldo de res, pero también obtienes mucho sabor de los jugos de la carne y de esa parte de la marinada que vertimos al principio. Y sí creo que eso es importante.
Eso le va a dar mucho sabor al jugo, así que lo bueno de esta receta es que es bastante sencilla. Prepararla toma algo de tiempo por el marinado, pero fuera de eso es muy fácil. Es una receta maravillosa para empezar si quieres adentrarte en la cocina medieval porque es accesible. No probarás los sabores y dirás, wow, ¿qué es esto? Es accesible, lo imagino en un menú actual. Así que prepara un poco de cerdo medieval, cría un cerdo moderno y nada amenazante. Y nos vemos la próxima vez en Tasting History.